a la tripulación y que toda la gente que viajaba iba a morir. Sin embargo, vino un ángel y le habla al apóstol y le dice que nadie de los que estaban ahí iban a perecer. Y es curioso cuando hay una palabra directiva del Señor, porque lo que primero hacen los tripulantes es, al ver el primer momento en que podían zafarse, sueltan el esquife. Y esto representa un poco esto, la falta de entendimiento. ¿Qué es lo que Dios había dicho? Muchas de las situaciones que vivimos en esta línea de cosas están relacionadas con la palabra directiva que se suelta. Porque las serpientes se sueltan cuando nos salimos del margen por una idea propia. Y aquí había una palabra: nadie va a morir. Pero la tripulación, al ver el momento en que hicieron, en medio del naufragio, el día 14, no es cualquier día, es que empiezan a soltar el ancla para entender a qué profundidad estaban, porque no había tierra. Y hay problemáticas en nuestra vida en que no vemos tierra. Estamos como en un barco así medio raro, que tú no sabes por dónde se está moviendo, que no sabes si va bien o si va mal. Sin embargo, hay una palabra del Señor. ¿Y cuál es esa palabra? Nadie va a perecer. Pero salen los danitas, estos danitas que están ahí en el... Los danitas, los que siempre están pensando algo mal o más allá. No hablemos pensando bien ni pensando mal, simplemente pensando. Por eso la Escritura dice que debemos pensar no más allá de lo que está escrito. Está escrito de esta manera dijimos que se hacía, de esa manera se hace. Porque cuando tomas la idea, se metió la serpiente. Hermano, esto es más doméstico de lo que pensamos. Y hay una de las cosas que genera este siseo, este ataque de la serpiente en medio de la grey, y es que te deja sin fuerzas. Esto lo hemos visto ya. Estuvimos solucionando un problema, solucionando varias situaciones. En el retiro de jóvenes hablamos de Rubén. A la semana se manifestó Rubén. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Y las cosas pasan porque nos enseña a cómo debemos movernos. Y esto, hermano, es a todos. A todos. De arriba a abajo y de abajo a arriba. Para no decir de nosotros, del primero hasta el último y del último hasta el primero. Entonces está en esta condición Pablo. Y estos sueltan el esquife. Usted sabe, el esquife es el botecito. El botecito que en el Titanic salvó a algunos, a los más económicamente privilegiados para
Pero es porque a alguien se le ocurrió la bendita idea de que podían salvarse de esa manera. Entonces, imagínate los músicos, siempre los músicos van a sacar la peor parte. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu quiere decir a la iglesia. Porque los músicos están obligados a... Y la cuestión se está hundiendo. Y el músico... Y más encima, cuando la cuestión está con el agua hasta el cuello. Y después de eso guardan el instrumento cuando ya están... Y finalmente se despiden. Chao. Que te vaya bien. Y todos saben lo que le espera. Esta es la figura de Pablo. Esa es la figura. Llega a la isla. Llega a la isla. ¿Qué tienen que hacer con el esquife? Cortar las cuerdas. Había un bendito de Dios que se le alumbró. Y eso es lo que hay que hacer, hermano, cuando hay una manifestación de la serpiente. Cortar las cuerdas. Cortar las cuerdas. Porque ¿qué son las cuerdas? Las cuerdas tienen que ver con el tratamiento que Dios tiene a nuestra vida en etapas distintas. Las cuerdas son la voluntad de Dios establecida en un tiempo aquí en la tierra, pero es una voluntad que viene del cielo. Esto lo vamos a ver después con más tiempo. Entonces, ¿por qué es tan lindo esto? Porque las cuerdas en la escritura aparece como los territorios. Cuando la palabra dice que Dan se pasó para otro territorio, la palabra que ocupa ahí es cuerda. Porque tiene que ver con cómo Dios actúa en nuestra vida. Y la palabra ocupa dos tipos de cuerdas. Las que son la voluntad de Dios y las que no son la voluntad de Dios. Por lo tanto, un pensamiento que se nos viene, que creemos que es del cielo. ¿Qué hay que hacer con esa cuerda que se quiere establecer? Cortarla. Y eso hicieron estos, cortaron las cuerdas del esquife. Porque al cortar las cuerdas del esquife, ¿qué iba a pasar? Vamos todos juntos y unidos hasta el final. Raya para la suma, se salvaron todos. Y aquí parte el desenlace de esta introducción. Hechos 28, estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad. O sea, los trataron con mucha humanidad. ¿Ya? Porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. ¿Qué estaba haciendo el apóstol? Animando el fuego. César. Y una víbora. Mire qué curioso. Justo a la bajada del barco, no de la mejor manera, una víbora lo mordió. Dice la escritura, y una víbora huyendo del calor, se le prendió en la mano.
Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. Va otra vez el espíritu de Dan prejuzgando. A quien más encima le inventaron la historia, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en él, ¿dónde se sacude la serpiente? Ningún daño padeció. Qué glorioso esto. Ellos estaban esperando. Miren lo que estaba esperando. Miren, esto no solamente soltaron el juicio. Estaban esperando que el juicio se ejecutara. O sea, que la cuestión terminara mal. Pero el Señor está aquí. El Señor está aquí. Está en medio de esta transición. Hermanos, el Señor está en medio de nuestra transición. Estamos en una transición que es peligrosa. La transición profética apostólica es una transición peligrosa, porque se levantan los enemigos de la casa, esperando que cayese muerto de repente o que se hinchase, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Y ahora dijeron que él era de homicida a Dios. ¿Nos pasa esto? Eres muy generoso. Eres muy generoso, Juan Pablo. Él dijo: a veces. Nos pasa harto esto, pues, hermano. Jugamos las cosas mal, sin entender, sin poner fundamentos a lo que se debe juzgar y a darnos cuenta, interiorizarnos de las cosas. Esto nos pasa, esto es muy particular, hermano. Esto parte en una relación de hermanos, en una relación de casa, en lo laboral, parte y abarca muchos. Mire lo que pasa. En aquel lugar había, os lo vamos a dejar hasta ahí nomás. De un homicida terminan diciendo: este es un Elohim. Este es un Elohim. ¿Qué es lo que es un Elohim? ¿Qué es para usted un Elohim? Elohim, Elohim. Génesis 1. Todo el poder creador de Dios en Génesis 1 se manifiesta con el nombre de Elohim. Elohim se traduce como dioses. En Génesis 1 está creando el Hijo, el Padre y el Espíritu, moviéndose sobre la faz de las aguas. Y empieza a ejercitar y a movilizar las fuerzas celestiales para establecer el orden. Y cuando empezamos a entender que el Elohim es un proceso de crecimiento, es una posición, nos empezamos a dar cuenta que Dan es una tribu que fue diseñada para llevar a cabo los juicios de Dios. Dan es una tribu que tiene características
demasiado delicadas, demasiado potentes, porque ellos, como una unidad, y entendamos esto, unidad, vienen a establecer los juicios de Dios. ¿Cómo entendemos esto? Cuando nosotros estamos en la comunión de los santos y cuando nos establecemos en la reunión de todas las cosas y somos reunidos en Él, entonces esa unidad empieza a soltar la autoridad de Cristo en la casa. Entonces desde esa realidad el Señor empieza a movilizar sus juicios. ¿Hoy día se manifestó eso? Sí, yo al menos escuché una intervención profética que hablaba de que se disipara todo lo que no genera la reunión. Y eso es un juicio. Entonces, cuando se suelta la palabra desde esa posición, entonces el Espíritu de Dios empieza a movilizar las cosas para que entren en el proceso de unidad. ¿Por qué? Porque cada vez que se suelta una palabra tiene un contexto. Y una casa profética tiene una característica: siempre se anticipa a lo que va a pasar. Entonces, toda situación está en el contexto de la palabra. La profecía, lo que se viene dando en la semana y lo que se consuma cuando una palabra se suelta. Entonces, entender primero que Dan entonces es una unidad, una tribu que funciona en ¿cómo funciona? Dígale al que está al lado: aprendamos a funcionar en unidad. Porque el funcionar en unidad va a generar que el fuego de Dios se manifieste. Y si se manifiesta el fuego de Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Las serpientes van a tener que huir. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta mirada? El Señor nos ayude en esto, hermanos. Nos ayude, hermanos. A cada uno de nosotros nos ayude. ¿Por qué? Porque todos venimos de ciertos pareceres. Reaccionamos a pareceres. Esto es más común, hermanos, de lo que pensamos. Alguien no me vino a ver. Yo necesitaba que me fueran a ver. No vinieron a verme. ¿Y qué empezó a pasar en mi cabeza? ¿Qué empezó a pasar en la cabeza? No me quieren. No me quieren. ¿Cierto? Estoy de cumpleaños y nadie supo. 15 de enero. ¿Y qué empezó a pasar en la cabecita del cumpleañero? Mal por rechazo, abandono. Rechazo, abandono. Venimos de estas cosas, ¿cierto? Me tocaba ministrar. Y pusieron a otro guitarrista. Pero si yo ensayé toda la semana. ¿Qué me empieza a pasar, Lalo? El Lalito hace esto. Me cortaron. Porque esto, nuestra vida terrenal obedece a mucho de esto, mucho. Porque de todo tenemos un parecer. Y eso terrenalmente es normal, pero en el reino, ¿se da cuenta? Empiezan a aparecer todas estas cosas. ¿Dónde? En el lugar santo. Por eso es que tenemos que tener la mente de Cristo. Amén. Porque lo que aprendíamos, los que tomaron el curso de las emociones, Nefesh, decía de que nosotros las cosas las procesamos de acuerdo al sistema de creencias que tenemos.
¿Verdad, Mónica? Nuestra psicóloga está sentada allá. Entonces, de acuerdo a esa información que tenemos, caemos en eso que hablamos la semana pasada, que se llama crino, y que significa una sentencia. Yo ya dictamino algo frente a una situación. A diferencia de lo que el Señor quiere que se haga frente a situaciones, que se llamaba anacrino, y que quiere decir que una persona que es espiritual examine cuidadosamente hasta encontrar la verdad. Pregunte, investigue y así pueda llegar a la verdadera razón de por qué la persona hizo lo que hizo. Y eso es lo que pasa con Dan, porque Dan es un nahash. ¿Se acuerdan que lo hablamos la semana pasada? Esa palabra que en hebreo no tiene vocales y que es una NJSH. El pastor lo hacía así la semana pasada, ¿se acuerda? Pero ¿qué es un nahash? Porque ciertamente las escrituras lo traducen como serpiente. No es las escrituras lo traducen. Las traducciones lo escriben como serpiente. Porque en la escritura, en la palabra de Dios que es infalible, es nahash. De hecho, cuando se revisan las versiones, lo que se revisan son las traducciones, porque la Biblia es una. La palabra de Dios es una. ¿Y qué cosa es ese nahash? Ese nahash es un ser divino, un ser que fue creado por Dios. Y nosotros no tenemos que pensar que es solo uno. Así como si nosotros pudiésemos pensar que es solo una serpiente. No, no es así. Pero sí es una entidad espiritual que vino a torcer el mensaje de Dios al hombre. Y él lo que hace, este ser que se llama nahash, que en ese tiempo, ya les dije, no había vocales, toma una verdad y la tergiversa. ¿Con que Dios ha dicho esto? No, no es verdad que no vas a morir, porque vas a vivir. Pero no le habló de esa muerte espiritual, sino que tomó una verdad y la torció. Aunque Eva también, porque dijo de todos los árboles. Entonces, si usted comienza a pensar, podríamos a lo mejor decir de que Eva ya había conversado con ella, porque no se asustó, eran cercanas. A lo mejor nunca conversó con ella, pero se sabía de que este ser hablaba. Lo que sí sabemos es que este ser caminaba. Tenía una estatura. Pero mire lo importante de esto, porque el Señor habla, es tanta la conexión que Él tiene en todo esto. Él está hablando de que la mujer fue seducida por este ser. ¿Por qué? Porque la mujer es un huerto. Huerto cerrado eres, amada mía, hermosa mía, perfecta mía. La mujer es la que recibe la semilla. No es el hombre. El hombre tiene semilla, pero la mujer recibe la semilla. Entonces, si este ser estaba pensando en hacer tropezar a Adán, no iba a poder soltar su semilla, pero sí a través de la esposa. Y lo que hace él es que de alguna manera intima con ella, suelta su impartición sobre ella, suelta su mensaje, no sé cómo decirlo de la mejor forma, poniendo en duda lo que Dios estaba hablando. Y si usted se fija en la sentencia, es una sentencia tremenda, porque ahí nos da la luz
de que hay un efecto en las generaciones. Ahora, ¿cómo yo sé que el Nahash está operando en mí? ¿Tú te opones a la palabra de Dios? ¿Tú te opones a su presencia? Dentro de ti está eso, yo no quiero nada con el Señor, o a lo mejor dentro de ti no quiero nada con la iglesia, no lo sé. O no quiero nada cuando esta persona comparte la palabra. Esas son imparticiones espirituales que se levantan contra Dios. Por eso es tan importante ver qué es lo que pasa dentro de mí. Y tiene que ser un clamor al Señor. Señor, abre mi oído. Abre mi oído para que yo pueda escucharte inteligentemente. Pueda oír lo que tú me estás diciendo. Porque lo que no se entiende, vienen las aves. Va a venir un pájaro, no van a venir entidades espirituales que te la van a robar. Por eso yo no me puedo quedar con que no lo entiendo, con que yo me opongo. Esa oposición que puede nacer dentro de ti, si tú la tienes, proviene de las tinieblas. Está siendo influenciado no por el Rey de vida, el Rey de luz, Jesucristo, sino por el príncipe de las tinieblas. Este ser espiritual viene a tergiversar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque un Nahash, cuando se le pone las vocales de donde viene Nojesh, que se traduce como el adivino o el oráculo, como que aparece ahí. Augurios aparece ahí. ¿Qué quiere decir? Que tiene acceso a información del trono. Tiene acceso a lo que Dios dice. Entonces, como tiene acceso a lo que Dios dice, toma esa verdad y la tuerce. ¿Has escuchado de personas que se meten en tus diezmos y te dicen, oye, pero tú, ¿por qué estás diezmando tanto para la iglesia? Para que los pastores se compren autos. ¿Y tú acaso te metes en las finanzas de ellos? ¿Tú les preguntas en qué gasta su dinero? ¿Y por qué se meten en las cosas del Señor? Porque toman una información y la empiezan a torcer. ¿Y qué pasa? Aquí cuando viene la sentencia es tremenda porque dice que esta va a tener una simiente. La simiente de la serpiente, la simiente del Nahash. La simiente del Nahash va a morderte en el talón. Entonces va a tener generaciones. Entonces no es solo uno, sino que va a permitir procrear, va a traspasar. ¿Y dónde comenzó su primera impartición? En la mujer. Y nosotras, hermanas preciosas, lindas, tenemos un poder sobre nuestro marido, ¿o no? No me diga que no. No por Roxana. La Roxana va a decir, no. Pero nosotras, ¿será que sabemos cómo bajarles el avión? También cómo ganárselo, pero sabemos cómo tirarle los cohetes, ¿sí o no? Y también sabemos cómo hacer que se ponga choro con los hijos, ¿cierto? Espérate, va a llegar tu papá. Y cuando llega el papá, y armamos la cosa para que el marido, ¡pa! Y nosotras quedamos, te lo dije, no hacemos nada, pero el marido, movemos los palillos ahí. Esto es muy sutil y no estoy diciendo que sea bueno ni malo, sino que estoy diciendo de que este ser espiritual tiene una simiente. Entonces esa simiente puede estar operando, incluso cuando nos congregamos. ¿Cómo? Oponiéndose al diseño de Dios. Y ese es un poder nefasto.
que va a operar si nosotros no estamos en la verdad. Por eso dice que es un oráculo, porque pueden predecir cosas. Ahora, ¿cuántos de ustedes dicen cuando llegan al Señor? No, cuando yo sueño, eso ocurre. Ya soñé que va a pasar tal cosa, así que va a pasar tal cosa, porque sueñan. ¿No han tenido sueños así ustedes? Seguro, porque es una casa profética. No te voy a decir que levanten la mano, porque para que no digan, esta tiene una influencia de Nahash o este tiene una influencia, porque eso es ser Nahash, po. Por eso te digo que no es ni bueno ni malo, sino que eso tiene que estar centrado en el Señor. Porque después de haber sido una entidad altiva, la sentencia del Señor sobre esta entidad que no se sujetó a la voz de Dios fue estar por debajo de todos los animales. Y de hecho, ¿por qué te digo que no es ni buena ni mala? Porque tú te puedes dar cuenta de que en el caso de Moisés, cuando tú lo lees en Éxodo 4, que no te lo voy a leer porque es como un resumen de lo que tú ya has visto, Moisés llevaba en su mano un nahash. Llevaba en su mano una vara, porque él, al tener el encuentro con el Señor en la zarza, fue trasladado a otra posición. Luego, cuando va a enfrentar al Egipto, al faraón de Egipto, y aparecen los magos, los brujos, sueltan también la vara, pero la vara de Moisés, que se transforma en un nahash, ¿se acuerdan que esa revoloteaba? No era que él vio y cuando soltó la vara se echó para atrás, porque esa es una traducción. Lo que quería decir era que cuando soltó la vara, esta serpiente vibraba, tenía un girar del Espíritu de Dios. Él fue impartido con la presencia del Señor. El Señor lo llamó. El Señor se encontró con él. Él tuvo un encuentro con el Señor en la zarza. Él fue activado en su espíritu. Entonces podía confrontar a los otros nahash. Pero nosotros, yo no sé si estamos en esa posición. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para no movernos en esto? La información es esta. Esto tenemos que hacer. No irnos más allá. No pienses más allá. No saques conclusiones anticipadas de tu esposa por la cara que tenga. No saques conclusiones anticipadas de tu esposo por la cara que tenga. Aseguro está enojado conmigo. No lo hagas. No saques conclusiones apresuradas de nada, porque la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que escudriñar. Pero ¿quién lo escudriña? Una persona mayor. Eso es anacrino. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el caso de David, de José? Porque José también lo era. José sale en la palabra del Señor en Génesis 44, 15, que cuando José ve que vienen sus hermanos y traen a Benjamín, usted lo sabe, por eso no le leo el pasaje de Génesis 44, 15, él puso su copa en uno de los sacos, ¿se acuerda? Y cuando pone la copa en uno de los sacos y los hace devolver que le robaron y hace destapar los sacos y toma la copa, dice, ¿no saben ustedes que yo soy nahash? Aunque la Reina Valera diga adivino. ¿No saben que yo tengo esa estatura? Eso es el caso de Dan. Dan tiene un acceso al trono. Dan entiende las cosas espirituales. Dan escucha lo que Dios habla, pero necesita tener procesos. Necesita aprender a sujetarse. ¿Por qué usted y yo hoy día estamos acá? Porque el Señor quiere que nosotros crezcamos bien. Quiere que nosotros escuchemos la voz de Cristo. Su voz que nos habla, porque no viene a hacernos daño. Viene a formarnos.
Porque nos criamos en casas, la mayoría, en casas deformadas, donde tú no pedías permiso para salir, sino que avisabas. Eso es una deformidad. Donde tú hacías lo que querías, eso es una deformidad. Eso no es un diseño de Dios. Donde no te corregían, entonces como no te corregían y alguna vez te quisieron corregir, te levantaste contra tus padres. Eso es una deformidad. Eso es Nahash. Y te lo vuelvo a decir otra vez. Tú no debes perder tu dignidad confrontando a tus padres. Eso es serio. Serio. Te maldices cuando te vas en contra de tus padres, porque aunque tus padres te den una orden equivocada, el Señor te está formando. O la persona de autoridad que el Señor te pone. Por eso después cuando llegas a la congregación, a la casa de Dios, no te sujetas a nadie, porque creciste deformado. Entonces tú dices, bueno, yo voy a la congregación los domingos, como hablábamos el otro día con el pastor Fer, pero un domingo es para mí. Eso es una deformación. Porque tú tienes que anhelar la comunión, la episinagoge. No es correcto. Entonces yo tomo todos los domingos y un domingo me voy a ir con mi marido a descansar. Eso no es así. Tú no entiendes lo que es el reino. Tienes que dejarte formar. Nahash es el que dice eso. Entonces yo lo hago como quiero. Yo tomo la decisión. No, tú no puedes tomar decisiones. Como hermano y hermana preciosa, tus hijos solos tampoco pueden tomar decisiones. Tú eres responsable. Aunque tu hijo tenga 25, si tú lo mantienes, tiene que sujetarse a tu voz. Pero ¿sabes por qué no se sujeta? Porque nosotros criamos una deformación. Jesucristo tenía 30 años y decía, yo no digo nada que el Padre no me dice que diga. Y tenía 30. Yo no hago nada que el Padre me dice que yo no haga. Si Él me dice que lo haga, lo hago. ¿Y tú? Vámonos para las esposas. ¿Cuántas se sujetan al esposo? Y aquí no estoy hablando de enseñorearte, porque hay maridos que dicen, ella se tiene que sujetar a mí, y él no se sabe ni un verso de la palabra, no tiene idea de lo que es sacerdocio, es un ignorante. ¿Qué significa sujetarme a él? Significa que yo veo a la figura de Cristo en él, y si él no es cristiano, entonces yo tengo que sujetarme dentro de lo que el Señor me dice. Y si Él consiente en que yo siga al Señor, perfecto. Si Él no consiente en que yo siga al Señor, Pablo dice una cosa que es complicada. Sujetarte al marido no significa que dejes que Él haga destrucción con tu vida. No, el Señor no mandó a eso. Entonces, como en el Señor todo tiene que, el matrimonio no se puede destruir, no es falso. Lo que Dios une no se separa, pero lo que Dios no une sí se separa. Es que yo lo voy a separar. No se trata de eso. Es que cuando Dios los une, nadie puede entrar. No puede entrar otra persona. No puede. Es imposible. Trata de que el agua se mezcle con el aceite y sean homogéneos. No puedes. Por eso, iglesia preciosa, tenemos que aprender esto del diseño del Señor. José dijo, bueno, yo soy un Nahash. De hecho, ustedes ven que el sombrero de Faraón tiene una serpiente, ¿verdad? Entonces, aquí hay cosas tremendamente importantes. Ya estuvimos hablando. Y no es, iglesia, en el nombre de Jesús, te lo digo en el nombre del Señor. No es que nadie quiera enseñorearse de ti. Y no es que nadie te quiera ofender o te quiera maltratar. Pero tienes que aprender atrio. Atrio significa yo escucho y obedezco. Tienes que aprender atrio. Aunque tengas 60, 70 años, tienes que aprenderlo.
Tienes que aprender a morir a tu carne, porque tu carne es la que te quiere gobernar y te dice, yo quiero hacer esto. Eso es tu carne, tienes que aprender a matarla. Tienes que aprenderlo para que podamos crecer y transicionar en lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Hablando de este quinto hijo de Jacob. Hay dos cosas importantes para entender dentro del contexto del nacimiento de Dan. Y es que es el quinto hijo de Jacob, pero él primero con Bilha. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene dos condimentos este hijo. Este hijo, por un lado, tiene la marca del Hei. Es un hijo que va a transitar a lo celestial. Se va a manifestar una entrada a lo celestial. ¿Por qué? Porque es el quinto. Y el quinto es, y Hei está relacionado con la letra que representan. Wow. Quiero decir algo del Hei. Disculpa que te quito el tiro el micrófono. Que no se preocupe, jefa, no voy a pensar mal. Porque después se me va a olvidar. Mira, Hei en el hebreo pictográfico, que es decir, en el idioma original donde se hacían puros monitos, era un monito. ¿Puede hacer conmigo? ¿No le parece que esa es la figura de alabar? Uno, ahora cuando tú te acuerdes, hey, 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 hey. No, no es eso, es esto. No es para armar fiesta fuera del Señor. Esa cuestión te lo dice la noche, no. No va acá, no va. No. Hey es esto. Hagamos hey. Es alabanza. Y lo digo al tiro porque antes de que él hable del cuarto hijo, ¿qué es hey? Hey significa, lo hago rapidito, es una ventana abierta. Hey es un acceso. Un acceso a una dimensión espiritual. Eso es Hey. Por eso es que es importante el 4 que va a decir Fernando. ¿Por qué? Porque significa revelación, iluminación. Esto es importante. Hey significa revelación, iluminación. Es una ventana abierta, pero más todavía, es mucho más que eso. Significa vida. Ahora relaciónalo con la alabanza. La alabanza significa una ventana abierta al Señor, un acceso al cielo. Significa que tengo acceso a su revelación. Significa que tengo acceso a su vida. Y cuando hablamos de vida significa soplo. Más todavía, tengo acceso a su gracia. Entonces, Hey significa ventana abierta, revelación, iluminación, vida, soplo, aliento. Significa gracia, embellecer. Todas esas cosas significan Hey. Y Hey es esto. Por eso se relaciona con el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando usted y yo comenzamos a adorar, de ahí la importancia de que usted se obligue a abrir la boca y hablar, porque eso crea una realidad. Usted no puede esperar a que la realidad se haga para hablarlo. Tiene que en el Señor comenzar a declararlo, hablarlo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Se va a abrir ese acceso. Se abre ese acceso y se abre la revelación. Pero se suelta el soplo. La vida de Dios. Eso fue lo que pasó con Sara, con Abraham. Mira lo tremendo de esto. Es como si el Señor hubiera ido sobre Abraham y lo hubiera soplado. Y al soltar
captar el aliento de Dios, la vida de Dios sobre él, le cambia el carácter. Le da su vida, le da su gracia. Deja de ser un padre enaltecido, una persona altiva. Deja de ser altivo. Si tú eres altivo, necesitas el hey, necesitas la operación del Espíritu de Dios que nos postre. Deja de ser esa persona y pasa a ser un padre de multitudes. Lo mismo le pasa a Sara. Es el soplo de Dios en Sara que hace que Sara, de estéril, ¿qué hizo el soplo de vida dentro de ella? Le dio vida, le dio fertilidad. Entonces, preguntémonos, ¿nosotros somos fértiles? ¿Eres fértil en la relación con tus hijos? No lo eres, necesitas el Espíritu de Dios. Necesitas el hey. ¿Eres fértil en la relación en tu casa? Necesitas el hey. No necesitas quedarte en la posición de amargura. No tienes que quedarte en la posición de amargura. No tienes que quedarte en la posición de queja. No tienes que quedarte en la posición de tristeza. No tienes que quedarte en la posición de dolor, de depresión. No, tienes que negarte a ese sistema. Aunque seas una persona que tiene ese carácter, porque Abraham le cambió el carácter. Entonces lo que tienes que hacer, ¿qué cosa es? Hey, eso es lo que tienes que hacer. Señor, te alabo, Señor, te bendigo, Señor, te glorifico. Padre, tú cambias esta realidad, porque el Señor cambia las realidades. Señor, que tu Espíritu venga, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay. Y la libertad es que los yugos de tu casa se caen. Se entra en una comunión, se entra en una armonía. Si lo que le pasó a Abraham es que le cambió la casa, se transformó la casa. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces cuando tú estés en ese tiempo, o cuando tú vengas acá, fuérzate a hablar, fuérzate a levantar tus manos, fuérzate a hacer el hey. Ese es el hey, ese es el quinto hijo. Por eso Dan tenía acceso a lo celestial. Pero tenemos otro problema acá, porque el hey es una manifestación de gracia, pero también este es el primer hijo de Bila, la servidumbre de Raquel. Y esto lo vamos a graficar con un ejemplo. Mijita, ¿tú puedes traer a tu chiquitito? ¿Estamos acá? ¿Sí? Su mamá es la Abi. Su papá es él. ¿Qué aspectos de la Abi tiene? ¿Qué aspectos del Seba tiene? Vamos. La foto del Seba. La foto del Seba. ¿Quién da más? ¿Quién da más acá? Que también lo encuentro parecida a ella. Los ojos de la Abi. Se parece también a la Rosita, a la abuela. Ah, Rosita. Apareció la abuela. Mira. Vamos. Los ojos de la Abi tiene. Tiene los ojos De la Abi. Muy bien. ¿Qué más quiere aportar? Vamos. El cabello de la Abi, no del Cevita. El cabello de la Abi, porque es como lisito, bonito, así suave. No, el Seba igual tiene el pelo bonito, hermoso, 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 hermoso. Hermoso. Perfecto. ¿Se entiende? O sea, tiene aspecto de la Abi y tiene aspecto del Sebastián. Gracias, mijita. Georgiana, venga. Sola esta vez. ¿Todos conocen al papá de ella? ¿Cómo se llama? Muy bien. ¿Y la mamá? Muy bien. ¿Qué aspecto de cuál tiene? De la Elena. Elena. La Elena chica. Elena también. ¿Quién da más? A ver. Es tallera igual que la Elena. Igual que la mamá. Sí. Esta parte, mira,
papá. Pero dígame, ¿chora? ¿Cómo es la Elena? Chora. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Último ejemplo. El chiquitito, el Manuelito, ¿sabe lo para acá? Díganme ustedes de quién es esta guagua. ¿Es del Andrés? Con la May. Perfecto. ¿Qué rasgos de uno y del otro tiene? Tiene el tono de piel de la May. El tono de la May. ¿Qué más? ¿Qué más? Usted quiero que hable. La nariz del Andrés. Ah, la nariz del Andy. Mira. ¿Te das cuenta? Pero Se parece al papá de la May, al Arnoldo, pero es la copia, ¿sí o no? muy bien, ¿qué más? ¿Alguien puede negar la procedencia de esta guagua? ¿No es cierto? No, porque tiene rasgos tanto del Andy como de la May, ¿cierto? Y él es un 7, así como usted lo ve en todos lados. ¿Algo que decir en esta situación? No. Lindo, muy bien. Al ser Dan, hermanos míos, el primer hijo de la servidumbre, ¿qué característica tenía Bila? En su carácter era. Entonces, si usted pesca el carácter de Bila, que es un carácter ansioso, y por otro lado, la manifestación de Jacob con su quinto hijo, o sea, era quinta vez que él adentraba su semen en su mamá. Y el punto aquí es que transmite el quinto. Hey, hay un avance espiritual, hay una manifestación espiritual, pero al ser el primero es Ejad. Entonces la pregunta es, ¿Dan tiene una Ejad con qué? Está relacionado con la ansiedad y encima como juzga y juzga mal, entonces juzga ansioso también. Muy bien. Ahora, si nosotros hilamos más fino todavía, hermanos, para que haya Ejad tienen que haber dos circunstancias. Porque esta Ejad es en... Ah, ¿qué es Ejad? Es que no te entendí lo que querías. Son uno en sustancia, son uno en posición y uno en autoridad. Sustancia, posición y autoridad. ¿Dan tiene un problema? Sí. Dan tiene un problema porque él tiene que zafarse. ¿Saben? La Escritura no muestra los nacimientos como los vemos nosotros. ¿Sabe qué? Yo empezaba a darle vuelta a esta cuestión, hermano. Y darle vuelta en este sentido. Los hijos marcan tiempos. Y tienen una carga espiritual sobre ellos. Nosotros tenemos que dejar de ver las cosas naturalmente. Tenemos que darnos cuenta que los hijos van marcando algo específico en la vida de los padres y en la vida de la iglesia. Entonces, ese es el punto con Dan. Dan tiene una Ejad con la ansiedad, y si a eso le sumas un crecimiento espiritual, entonces cada vez que Dan manifieste ese don, que es una mezcla, le va a producir una dicotomía, así como lo vimos con el apóstol Pablo, ¿cierto? Con esa dicotomía que le pasó en el barco.
Es la misma dicotomía de Dan. Dan tiene que pugnar. ¿Por qué una tribu que fue diseñada para juzgar a Israel como unidad, que ahora lo vamos a ver? Ese juzgar como una unidad es juzgar como una unidad de gloria. Pero fuera de esa unidad, las personas juzgan por su propia cuenta. Esto es súper delicado. Un ejemplo muy cercano de alguien cercano con quien estuvimos esta semana. Y esta persona trabaja con personas en ¿cómo se llama? Riesgo. Entonces, ¿cuál era el tema? Que su esposo le decía, mira, y nos hablaba en el matrimonio, nos decían, el problema es que mi esposa, yo quiero que cuando trabaja con estas personas que tienen daños, que tienen riesgo, yo quiero que ella ponga un límite, porque llega a la casa y cuando llega a la casa está destruida, llora, se siente, porque las personas que trabajan en salud, que aquí hay varias, gracias al Señor, no saben, a veces un paciente vive y otros no viven. Se mueren, eso es, si son personas que tienen situaciones de salud. Entonces lo que le pasaba a la esposa de este hermano es que ella iba, ¿no es cierto?, y sufría mucho. Entonces, ¿cuál era el tema? Porque aquí está el tema de entender qué pasaba. Cuando nosotros hablamos con ellos, ella en su infancia no tuvo apego de familia, sino que estuvo en sus años de niña sola, sin una familia, sin ser acogida. Entonces, ¿qué es lo que pasaba cuando veía a estas personas desvalidas? Yo soy esa persona. Entonces no era una relación doctor-paciente, sino que era una relación más allá, porque yo me veo reflejada en la situación. Entonces, cuando lo conversábamos con el esposo y le decíamos, mira, en todos estos años que llevan ya en el Señor, cómo ha ido avanzando, pero ahora que estamos viendo, lo que pasa es esto, porque el esposo decía, yo creo que esto es un tema de límites, porque justamente él decía, estamos tratando el Nahash y tenemos que poner aquí, uno tiene que poner un límite, pero ahí se necesitaba ver los elementos. ¿Cuáles eran los elementos? Conocer por qué hace lo que hace, entender, como decía Nicodemo, nadie juzga a una persona si primero no le escucha y si no entiende por qué hace lo que hace. Lo que pasaba en este caso era que su carencia, su pasado, lo estaba advirtiendo. Entonces, ¿cómo se iba a resolver? No se iba a resolver con que ella diga pongo límite, sino que se iba a resolver entrando en la casa, con los hijos, con el esposo, con el apoyo de la familia, es que ella iba a poder salir de eso. Porque esta situación que se da acá habla de una mezcla de ansiedad. ¿Dónde están los límites? La ansiedad. La ansiedad siempre te lleva más, te lleva a andar adelantado, te lleva a pensar en el mañana, te lleva a pensar en la próxima semana. Una persona que es ansiosa, ¿tiene paz? No, no conoce el reposo. ¿Se da cuenta? No puede dormir porque se acordó algo. No se puede olvidar mañana, está todo controlado. Pasa, esto pasa. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que Dan como hijo es el quinto. Pero en la línea de Jacob, el cuarto, ¿quién era? Judá. Muy bien, Judá. Judá que abre. ¿Qué puerta? La alabanza. Pero el quinto abre una ventana a lo celestial. Aquí hay una seguidilla, pero ese crecimiento tiene que ir conforme a
justicia. Y ese es el problema de una persona que tiene el crecimiento espiritual de un Nahash. Porque el crecimiento espiritual que tiene un Nahash tiene que ser supervisado. Tiene que ser delimitado. Por eso la escritura dice, la mujer que ora, ¿hay crecimiento espiritual? Sí. ¿Qué tiene que hacer? Cubrirse. Delimitar el accionar espiritual. ¿Por qué? ¿Por causa de quién? De los ángeles del mundo espiritual. Hay un ordenamiento. Entonces, como casa tenemos que aprender ese ordenamiento. ¿Para qué? Para que el mundo espiritual no juegue en contra, sino que todo se sujete al gobierno de Cristo. Y en esto tenemos que aprender todos. ¿De dónde viene esta conformación? Lo dijimos la semana pasada o la anterior, no me acuerdo. De Crónicas 4:12, rápidamente esto. ¿Qué características? ¿De dónde viene esta construcción Nahash? Habla de un carácter de alguien que tiene áreas de reposo, de descanso. Eso es un Nahash. Pero también viene de engendrar a Bet Rafá. Bet Rafá tiene que ver con gente que es vigorizada, que es poderosa. Un Nahash, una persona que tiene esta construcción celestial, empieza a tener acceso al poder. También engendró a Paseá, y cuando hablamos de esto dijimos que estas personas tienen la posibilidad dentro de su espíritu de brincar, de saltar, pero también tienen una cojera o una vacilación. Y es por eso que tienen que ser vigilados, supervisados. Tiene que haber una supervisión. ¿Para qué? Para que venga esa conformación a una madurez espiritual. Frase. La única frase que te voy a decir es esto. Aquí entre nosotros tienen que haber, de seguro hay personas que tienen lo que decíamos, o que tienen sueños premonitorios, sí, o que entienden, o que vislumbran más allá, o que tienen algo que los hace ser luminosos. Porque el Nahash es luminoso, es decir, son personas que atraen. Y ahí tú evalúate si estás en eso. Porque si estás en eso, si tú tienes esas cosas, entonces tú tienes que aprender primero que todo atrio, a sujetarte. Por sobre todo, esta gente tiene gracia. Tiene acceso a la gracia de Dios. Como dirían los cabros, se maneja. Tienen gracia. Ahora, esto de tener gracia involucra con mayor razón estar bajo supervisión. Y delante hablaba de una situación que es súper compleja. ¿Por qué? Porque cuando nosotros juzgamos las cosas de cualquier manera, esta tribu termina fuera del llamamiento. Esto es mucho más que juzgar situaciones y murmurar, mucho más. La gente que es coronada por la ansiedad termina fuera. Porque siempre va a estar trayendo la justicia por adelantado. No hay una sujeción a la unidad de la fe ni del conocimiento. Y para esto tampoco se necesita ser una persona adulta, porque no voy a decir los nombres, pero uno de los chiquititos de acá, estoy hablando de chiquitito, sí, que pasen a orar. Ya que quería pasar a orar, lo traen los papás porque es chiquitita, y pone la mano, se va, la persona se sana. Otro de los chiquititos, la mamita tiene un problema y él llega y le dice, mamita, le dice, tú estás llorando porque tienes un problema de vista. No estás viendo bien al Señor. Estoy hablando de niñitos pequeños. Entonces, cuando hablamos de Nahash, no solamente hablamos de los grandotes que estamos acá, sino también de estos pequeñitos que ya tienen acceso, amén, a la presencia del Señor, y que también necesitan, o los otros niñitos que de pronto ahora están más grandes. Sebastián los traía antes con todas las visiones que veían lo que estaba pasando en la oración, y Sebastián los iba filtrando, porque ahora son de su discipulado, o sea, tienen un tratamiento, un crecimiento en esa área, por alguien que tiene que ponerle los límites. Los límites. ¿Por qué? Porque se tienen que purificar.
¿Por qué? Porque Nahash, la palabra Nahash gemátricamente tiene el mismo valor a la de la palabra Mesías. Entonces, cuando Jesucristo es impulsado por el Espíritu una vez que Él ha sido bautizado, en donde se abren los cielos y los cielos comienzan a hablar de Él, y el Padre dice: este es mi Juíos amado, mi hijo heredero, el que me va a representar, el que está capacitado para representarme en todos mis negocios. En Él tengo contentamiento. Entonces luego el Espíritu lo impulsa y se lo lleva ¿a dónde? La gran pelea por la madurez y la herencia. Satanás, Nahash, y el Mesías, Nahash. Y la tentación de Jesús, que aparece en los evangelios, viene a graficar cómo un Nahash viene a la madurez y toma la herencia. Y si tú graficas qué pasa ahí, Jesús nunca se defendió con ideas propias, con pensamientos propios. No se adelantó, no se atrasó, trazó la palabra, trazó el espíritu de la palabra, y de esa manera hizo retroceder al otro Nahash. Importante, hermanos, en los procesos de crecimiento espiritual, el trazado de la palabra, que aprendamos a trazar la palabra, porque eso va a transformar en nosotros una espada que va a poder hacer frente a las potestades y principados. Vamos a un pasaje con respecto al juicio del cual estaba encargado la tribu de Dan, pero cómo esta situación es aplicable en el Nuevo Testamento en la persona de nuestro Señor. Juan 10:22. Este pasaje, hermanos, es hermosísimo. Deje el monito nomás, mi hijita. No pongamos esta vez por favor, hermano, busque Juan 10:22. Este pasaje es emblemático. Juan 10:22. Celebrábase, ¿dónde? En Jerusalén. ¿Qué cosa? La fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación, en lenguaje muy corto, hermanos, es la celebración del triunfo de los cuando los Macabeos. de Grecia se robaron, quisieron pervertir el aceite Sí. de Dios, se lo robaron. El milagro fue de que la menorá que tenían, el candelabro que tenían, no dejó de arder, aunque no había aceite, en la lucha con los macabeos. Sí. Y cuando pasó ese milagro, ¿no es cierto?, que el aceite de la menorá no se acabó y se obtuvo la victoria sobre estos macabeos, que en el fondo es Grecia. Esa es la celebración. Eso estaban celebrando, que el Señor no había permitido que se apagara la llama. Amén. Esto se estaba celebrando. Era invierno. Verso 23. Y Jesús, mire dónde andaba. ¿Dónde andaba? ¿En qué lugar del templo? ¿Qué importancia tiene el pórtico? ¿Quién dijo eso? En el pórtico se juzgaba. En el pórtico se ejecutaban los juicios. Esto es muy glorioso. Verso 24. ¿Quiénes le rodean? Wow. En el lugar del juicio está el Señor como juez y los judíos que lo rodearon. Le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis.
las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Quiénes dan testimonio de Él? ¿Qué obras? ¿Qué obra? Estoy al revés. Amén. Estas obras, ¿de quién hablan? ¿De quién testifican? Del Cristo, de la obra del Cristo. Amén. No es que sanó un viejito, le dio vista a este otro. Está hablando de algo que es mayor todavía. Amén. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis. Upa. Hay un juicio. Jesús, los judíos. Y Jesús les dice: ustedes no creen. ¿Por qué? Porque no son. ¿Qué hace una oveja? Entra por el atrio. ¿Qué está diciendo Jesús? No están en el diseño ustedes. Sin embargo, están en el pórtico. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué se hacía en el pórtico? Estaban juzgando fuera del diseño. Fuera del diseño. Jesús detecta esto. Mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas entran por la. Oyen mi voz. Lo primero para sentarse en el pórtico a juzgar es aprender a oír. Oír, ¿por qué? Porque el oír, ¿qué va a llevar a hacer en mi vida? A soltar los dichos, y esos dichos me adentran en la casa. Ellos estaban en un lugar sin haber entrado en el diseño. Estaban fuera de diseño. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Está invocando al Padre. ¿Por qué? Porque el Señor está invocando a la gente que entra. Van a estar acá, van a manifestarse, luego van a hacer una gloriosa expansión de la obra del Padre. Está hablando de alguien que está entrando en el diseño y que está empezando a avanzar. Eso está planteando. Luego dice, bendito el nombre del Señor, el verso 30. Yo y el Padre, pare. El Padre decía A y el Hijo A. El Padre decía B. Eso hizo que el Jordán diera testimonio de Él cuando se abrieron los cielos. Nunca habló por su cuenta. Nunca. Y eso, hermanos, es lo que nosotros tenemos que estirarnos en este tiempo. A no hablar de nuestra propia cuenta, de nuestra propia
idea, mente, pensamiento. No contarnos nuestras propias historias. Uno solo. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras. ¿Por qué están tomando piedras en el pórtico? Porque era un lugar de juicio. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Hermano, era un lugar de juicio. En ese lugar se ejecutaban los juicios, pero de Israel como unidad. ¿Cómo lo estaban haciendo estos? ¿Cómo lo estaban haciendo estos? No había unidad en Israel. Las tribus ya habían sido hace rato dispersas. No había unidad, no había querub, no había diseño. Lo están haciendo en forma individual. Mire lo que hace el Señor. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. Justificación, redención, sabiduría, santificación. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? Hermano, usted ve a Jesús complicado, ansioso. Me van a matar. Ansiedad. Ansiedad. ¿Tiene ansiedad? ¿Tiene depresión? Le responde con qué? Con la palabra, con su obra. ¿Por cuál de ellas me vaya a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, mire el juicio, hermano, mire el juicio. Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Wow. Porque tú siendo hombre, te haces tú siendo, te haces. Yo le pregunto a usted, tú siendo hombre, te haces Elohim. Yo le pregunto a usted, ¿era Dios? ¿Por qué era Dios? Lo que es nacido de la carne, lo que es nacido de él, espíritu es. ¿Por quién fue engendrado Cristo? Él sale del Jordán listo para tomar su herencia y partió predicando. ¿Es Elohim? Sí. Pero ellos no lo. ¿Por qué no lo vieron? ¿Por qué no lo vieron? No estaban en el diseño. Amén. ¿Por qué más? ¿Por qué no lo vieron? ¿Porque estaban haciendo juicio? Sí. Es imposible ver al Hijo del Hombre. Es imposible ver al Hijo del Hombre si no hemos sido engendrados por el Espíritu. Imposible. Es que hay un riesgo, hermanos, de quedarnos pegados. Es imposible ver al Hijo del Hombre si no hemos sido engendrados por el Espíritu. Nos podemos quedar como hombres. Andáis como hombres, divididos. Estáis como hombres, vivís como hombres, divididos, vives dividido. Hermanos, la división que alguien tiene con otro no nace del problema, nace de la división que está dentro.
Porque el Señor podría haber sacado la vara de justicia y haberlo hecho pedazo. Y no lo hizo. Jesús no tiene división. Jesús a cada momento viene a establecer la obra del Padre. Entonces esto es muy hermoso, ¿sabe por qué? Porque dice, por buena hora no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Y entonces Jesús le responde, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? ¿A qué le está haciendo esta aseveración? A los judíos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Dioses? Y vuelve a remarcar. Yo dije, vosotros sois dioses. Y todos vosotros, hijos del Altísimo. Pero como hombres, moriréis. ¿Por qué? Mis ovejas oyen y me. Vosotros sois dioses, hijos del Altísimo, más como hombres moriréis. ¿Esta duda la aclaramos? La próxima semana. Si el Señor no viene esta semana, la próxima semana lo vamos a entender. Váyase con una incógnita. ¿Somos dioses? Lea esto. Estudien Juan 10. Estudien el pasaje. Que está conectado con el Salmo 82. Sí. Que está también en el Salmo 89. Pero yo sé que a usted pedirle que lea Juan 10 más el Salmo 82 más el Salmo 89 se le fríe el cerebro, parece. ¿No? Entonces, Juan 10, léanlo. ¿Cómo? Lindo. No, voy a creer, David, voy a creer. Lean Juan 10, lean el Salmo 82, lean el Salmo 89. Y la otra semana va a ser sí, ya necesita qué felicidad tenerle.